With Progressive, it's easy to reach customer service with our app, website, chat, or by phone. Because when getting help is hard, it's not help at all. A little help. A little help over here. Thank you for calling Bench Press Assistance. What? Due to excessive gym volume, all available spotters are currently lifting heavy weights off the chests of other bench pressers. Seriously? Please continue to hold, and we will remove the barbell from your chest in the order in which your cry for help was received. Getting assistance should be easy. With Progressive, it is. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Lo escuchamos en Tele 13 Radio. Charlie Kirk tenía 31 años y desde muy joven se transformó en una especie de referente para la derecha norteamericana. Fundó Turning Point en 2012 con apenas 18 años y así levantó una plataforma con la que le hablaba directamente a los estudiantes universitarios. Y bajo su liderazgo, esa organización activista se convirtió en el movimiento juvenil conservador más grande en los campos en Estados Unidos. Más de 250 intervenciones en universidades y colegios, decenas de miles de jóvenes movilizados, conferencias multitudinarias y un discurso que, bueno, uno va revisando bien el detalle, giraba en torno a la libertad económica, el patriotismo y una crítica feroz, diría que muy, muy profunda a la izquierda radical. Y su rol fue muy clave en la política electoral reciente. Turning Point organizaba convenciones que reunía a miles de jóvenes en su Student Action Summit, que son como vitrinas para líderes republicanos y en particular, muy en particular para Donald Trump. Fíjense, que habría sido central además en la última elección, su rol. Muy central, sí. En la campaña 2020 primero y luego en la de 2024, Kirk fue uno de los articuladores de esta conexión entre el expresidente y la juventud, llevando a estudiantes a registrar su voto y a movilizarse en estados clave, en estados en que Trump no tenía tanta ascendencia. Y para el presidente Kirk era la bisagra con una generación que podía renovar las bases del trumpismo y era muy importante entonces esa proyección a futuro. En lo personal, para entender bien este personaje, este joven de discurso duro y muchas veces muchos lo catalogaron como extremo, estaba casado desde 2021 con Erika Franzfe, que fue Miss Arizona, ex Miss Arizona, empresaria, innovadora, y también una activista, una influencer cristiana. Conduce un podcast llamado Midweek Rise Up, centrado en temas de fe, liderazgo espiritual, y es bien reconocida en los círculos evangélicos conservadores. Claro, era una familia protestante. Juntos tuvieron 2 hijos, una niña de 3 años y un niño de 1. Ese era el contexto actual de este personaje. Y según reportó la revista People, para muchos de sus seguidores esta pareja encarnaba los valores que él defendía públicamente: la familia, el matrimonio, la fe y la comunidad. Y uno lo pudo ver en las imágenes difundidas en varios de los más importantes medios internacionales. Lo mostraban sonriente junto a Erika en eventos y conferencias, cultivando esta especie de identidad bastante coherente, si queremos, con su discurso. Ahora, su mensaje político estaba marcado por la confrontación. Derechamente hablaba de la amenaza de la corrección política, se oponía férreamente al aborto, cuestionaba los derechos ganados por toda la comunidad LGBTQ+, y se presentaba como la voz de una generación de jóvenes conservadores que, según él, además eran marginados en las universidades. Y muy a favor de las armas también, del derecho a tener armas. Claro. Muy propio de la comunidad en Estados Unidos. Y siempre su discurso iba como directo, un estilo bien directo, polarizador, que convertía a cada uno de sus eventos en un acto de identidad y de pertenencia. Por eso era tan importante para la candidatura, lo que fue en la primera candidatura y sobre todo en esta última candidatura de Trump. Bueno, el miércoles, sin embargo, lo vimos todo, esa voz fue silenciada con un solo disparo. Es muy perturbador ver esa imagen. Es como bien aterrador el registro. Es feroz. Muchas personas prefieren no haberlo visto. Es mejor no verlo. Yo lo vi por casualidad sin blur. Sí, como que apareció y de verdad como que uno quedó bien paralizado. Y el ataque, como sabemos, ocurrió mientras daba una charla. Además,
dando una charla en una universidad. Es tan contraintuitivo, ¿no? Este conversatorio en la Universidad del Valle de Utah en Orem como parte de su gira American Comeback Tour, y se identificó que ese disparo provino de un edificio cercano, desde un techo, y que se usó un rifle de cerrojo de alta potencia, que según explican los expertos en el New York Times, son armas que ocupan personas que están muy capacitadas. La Mónica Pérez contaba ayer que había escuchado de alguien que eran, por ejemplo, expertos cazadores o militares muy, muy preparados. Perdona, el diario The Independent en el Reino Unido citaba ayer el momento del disparo, lo que estaba pasando en la conferencia. Él estaba argumentando contra las cifras de violencia por armas. Y entonces un estudiante le preguntó, ¿sabe cuántos tiradores ha habido en Estados Unidos en los últimos 10 años? Y él contrapregunta, ¿contando o no contando la violencia de las pandillas? Y ahí viene el disparo. O sea, estaba justo hablando de eso. Sí. No, sí. Muy perturbador, como les digo. O sea, además en donde estaban, o sea, con muchos jóvenes. Y en un ambiente universitario. Exactamente. Y además hablando del tema, es feroz. Es dramático. El sospechoso, según muestran los videos de vigilancia, parece ser un hombre, todos dicen de edad universitaria, o sea, joven, que como que no hace mucho sentido con esto de que era una arma utilizada por gente muy experta, bueno, a no ser de que tenga una historia por ahí de haberlo aprendido. Por lo menos es lo que insisten varios importantes medios internacionales. Y él llega al campus poco antes del tiroteo, huye saltando de ese techo, y ahora ya hay evidencia de ese momento en específico. Antes habían como imágenes muy borrosas, pero ahora se ve ya las últimas imágenes publicadas por el New York Times anoche, que este tipo corre por el techo y se baja rápidamente, salta desde ese segundo piso y se interna en este bosque donde se supone que encontraron además esta arma. Y hay evidencia física también, huellas de zapato, impresiones en una mano y el antebrazo, pero muy cuestionado el FBI y el líder del FBI de cómo se están haciendo las investigaciones en Estados Unidos. O sea, empieza a haber una presión política muy, muy importante, y la policía revisa esas evidencias, además de grabaciones, pero hasta ahora, claro, no hay un detenido imputado como el autor del disparo, y el FBI ya ofrece incluso una recompensa de $100,000 por información que permita dar con este asesino. Así que lo que pasó con Kirk se inserta, en todo caso, que cuando uno empieza como a recordar la historia en Estados Unidos, que bueno, esta es parte de una historia más larga de violencia en ese país, violencia política. 4 presidentes han sido asesinados en ejercicio. Abraham Lincoln en 1865, James Garfield en 1881, William McKinley en 1901 y John F. Kennedy, por supuesto, en 1963. Igual cuando uno ve la historia es paralizante, ¿no? Y cuenta a los otros dirigentes políticos que no fueron presidentes, digamos. Claro, Robert Kennedy, por ejemplo. Hermano de Kennedy, claro. Martin Luther King, Malcolm X, o sea, toda clase de... O sea, los asesinatos. Ronald Reagan también en intentos de asesinato. Hubo un intento de asesinato, sí, pues. Y Donald Trump, para que... O sea, Donald Trump el año pasado. Bien sí. cerca, ¿no? Sí. Entonces, como instrumento político, porque además, claro, uno empieza a mirar con más profundidad este debate de el uso tan permitido en Estados Unidos de las armas. Eso te iba a decir que es como igual es una traza, ¿no? O sea, es un habitante habitual en la vida de los estadounidenses. Vemos todo el rato los tiroteos en las escuelas, pero también cuando tú vas, por ejemplo, a Texas, mi hermano vive en Texas, la cultura de ir el fin de semana con tu rifle arma, claro. y desde que tienes 6 años. Entonces, está muy, muy impregnado. Es como parte de la cultura, exactamente. Y por eso iba a decir que justamente como que uno ve que este patrón se empieza a replicar también en los colegios, en todos los tiroteos escolares, en tragedias recurrentes que de alguna manera van mostrando esta facilidad con que la arma cruza o las armas cruzan la vida civil, y que alimentan también la pregunta de cuánto de esa violencia cultural que viene desde que uno es chico, termina contaminando también la esfera política. Así es que el asesinato de Kirk no solo deja este vacío en el mundo conservador, también golpea directamente a la estrategia de Trump, que veía en él el puente hacia una juventud que podía sostener
el futuro de este movimiento. Si no recordemos en una de las últimas palabras del vicepresidente estadounidense J.D. Vance, quien atribuyó a Kirk una influencia realmente arrolladora. Dice, gran parte del éxito que hemos tenido en esta administración se debe directamente a la capacidad de organización y convocatoria de Charlie. No solo nos ayudó a ganar en 2024, sino que nos ayudó a dotar de personal a todo el gobierno. Eso fue lo que se escribió respecto de él. Y claro, es aterrador porque vemos a muchas figuras también con este discurso muy duro, muy extremo, y lo que también puede generar. Claro. Esa es la pregunta de fondo. J.D. Vance aparentemente era muy cercano muy a cercano, Charlie sí. Kirk. Y Estuvo con su familia en Utah. Con la familia, claro. el ataúd en el avión del vicepresidente. O sea, se activó muchísimo, incluso más que Trump, en el asunto. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl. Protect your home and auto by bundling them with Progressive, and you'll have a little less to worry about. But we know you'll find other things to worry about. Like that text you just got from your boss. Hey, call me when you get a sec. Hey, call me when you get a sec. Hey, call me when you get a sec. Oh, hey, call me when you get a sec. Yeah, this is bad. Oh, well, at least you protected your home and auto with Progressive, so you don't have to worry about that. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers not available in all states.